La cuestión de cuándo nació Jesús de Nazaret es uno de los enigmas más fascinantes y complejos que han cautivado a historiadores, teólogos y astrónomos durante casi 2 milenios, pues nos sumerge en un viaje profundo a través de calendarios antiguos, registros imperiales y la observación de los cielos. Aunque la tradición occidental ha fijado el nacimiento en el año 1 de nuestra era, marcando un antes y un después en la historia del mundo, la realidad histórica que surge de un análisis riguroso nos cuenta una historia bastante diferente y mucho más matizada. Para comprender este rompecabezas cronológico, debemos primero alejarnos de las luces de neón y los pesebres decorativos de la actualidad y transportarnos a la Judea del siglo I a.C., un territorio vibrante pero denso, bajo la sombra del águila romana y el puño de hierro de Herodes el Grande. Es en este contexto de intrigas políticas y esperanzas mesiánicas donde debemos buscar las huellas del origen de Jesús, entendiendo que el error inicial en el cálculo de nuestra era no fue una falta de fe, sino una imprecisión técnica de un monje del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio, encargado de establecer el año del nacimiento del Señor para unificar la celebración de la Pascua, cometió un pequeño pero significativo error de cálculo al omitir los años de reinado de César Augusto bajo su nombre anterior de Octavio, lo que desplazó toda la línea temporal. Al investigar las fuentes primarias, nos encontramos con el Evangelio de Mateo, que afirma con claridad que Jesús nació en los días del rey Herodes. Este detalle es crucial, ya que los registros históricos, incluyendo las obras del historiador judío Flavio Josefo, indican que Herodes el Grande falleció en la primavera del año 4 antes de nuestra era, tras un eclipse lunar y poco antes de la Pascua. Si aceptamos el relato bíblico de que Herodes ordenó la matanza de los inocentes, basándose en la edad de los niños menores de 2 años, debemos retroceder necesariamente el reloj de la historia. Esto nos sitúa en una ventana temporal que oscila entre los años 7 y 4 antes de la era común, una paradoja histórica que sugiere que Cristo nació, irónicamente, varios años antes de Cristo. La búsqueda de la fecha exacta no se limita solo a los nombres de los gobernantes, sino que se extiende hacia el firmamento, donde la astronomía moderna ha intentado dar una explicación científica a la famosa estrella de Belén. Los astrónomos han rastreado los cielos de la antigüedad buscando fenómenos inusuales que pudieran haber guiado a los sabios de Oriente. En el año 7 antes de nuestra era, se produjo una rara y espectacular triple conjunción de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un evento que para los observadores antiguos cargaba un profundo simbolismo astrológico relacionado con la justicia y el pueblo judío. Otros investigadores apuntan a una serie de conjunciones entre Júpiter y la estrella Regulus, o incluso a la aparición de un cometa o una nova registrada por astrónomos chinos en el año 5 a.C. Estas luces en el cielo no son solo adornos de un relato antiguo, sino marcadores temporales que nos ayudan a triangular un momento específico en el flujo del tiempo, sugiriendo que el nacimiento ocurrió en un periodo de gran agitación tanto en la Tierra como en el cosmos. Más allá del año, surge la gran pregunta sobre el día y el mes, pues el 25 de diciembre tiene menos que ver con el clima de Judea y más con la estrategia cultural de la iglesia primitiva. En los campos de Belén, los relatos describen a pastores que pernoctaban al aire libre vigilando sus rebaños, una práctica que en las tierras altas de Judea era habitual entre la primavera y el otoño, pero altamente improbable durante los gélidos y lluviosos meses de diciembre y enero. La elección del 25 de diciembre fue un proceso gradual que buscaba cristianizar festividades paganas profundamente arraigadas, como el Sol Invictus romano o las Saturnales, celebrando el triunfo de la luz sobre la oscuridad en el solsticio de invierno. De esta manera, la fecha litúrgica se convirtió en un símbolo teológico más que en una precisión cronológica, dejando la verdadera fecha del nacimiento de Jesús envuelta en un suave misterio que probablemente apunte a las estaciones de la cosecha o de la renovación primaveral, cuando la vida florece en el desierto. Al profundizar en el relato del censo ordenado por César Augusto, mencionado por el evangelista Lucas, nos encontramos con otro desafío histórico apasionante. Lucas vincula el nacimiento con un empadronamiento que ocurrió mientras Quirino era gobernador de Siria. Aunque los registros romanos mencionan un censo famoso de Quirino en el año 6, después de Cristo, investigaciones arqueológicas y estudios de inscripciones antiguas sugieren que Quirino pudo haber tenido un mando anterior en la región,
o que el proceso de registro fue prolongado y complejo, extendiéndose por varios años debido a la resistencia local. Este contexto de control administrativo romano nos muestra una Palestina bajo presión, donde las familias se veían obligadas a desplazarse a sus lugares de origen para ser contadas y tasadas, creando el escenario perfecto para el viaje de María y José desde Nazaret hasta Belén, un trayecto de unos 150 kilómetros que, a pie o en asno, habría tomado varios días de duro esfuerzo a través de valles y colinas. La atmósfera de Belén en aquel entonces no era la de un pueblo idílico y silencioso, sino la de una aldea sobrepoblada por el flujo de viajeros que acudían por el censo. La palabra que solemos traducir como posada, el término griego kataluma, se refiere más propiamente a una habitación de invitados en una casa particular o a un espacio compartido. El hecho de que no hubiera lugar para ellos sugiere que la hospitalidad estaba al límite, obligando a la pareja a refugiarse en las áreas de la casa donde se resguardaba el ganado durante la noche, a menudo cuevas naturales adaptadas como establos. Allí, entre el calor de los animales y el aroma a paja seca, se produjo el evento que cambiaría el curso de la humanidad. Esta humildad extrema contrasta vívidamente con la opulencia de los palacios de Herodes en Jerusalén, marcando una narrativa de contraste entre el poder político terrenal y una nueva forma de autoridad espiritual basada en la vulnerabilidad y la cercanía con los marginados. La figura de María, una mujer joven en un contexto cultural donde el honor y la ley eran implacables, añade una capa de profundidad emocional a la cronología. Su viaje no fue solo físico, sino un tránsito por la incertidumbre y la fe en un mundo que a menudo no tiene espacio para lo inesperado. José, por su parte, representa la figura del protector silencioso que debe navegar por las exigencias de un imperio que exige impuestos y un rey local paranoico que ve amenazas en cada rincón. La huida a Egipto, que según el relato de Mateo ocurrió poco después del nacimiento para escapar de la furia de Herodes, refuerza la idea de que Jesús nació antes de la muerte del monarca en el año 4 a.C. Este exilio temporal en tierras egipcias vincula la historia de Jesús con la historia antigua de su propio pueblo, trazando un arco narrativo que resuena con la liberación y el éxodo, elementos centrales de la identidad judía de la época. Es fascinante considerar cómo el lenguaje y la cultura de la época influyen en nuestra percepción del tiempo. Para los habitantes de la Judea del siglo I, el tiempo no se medía con la precisión atómica de hoy, sino a través de los ciclos de la naturaleza, las fiestas religiosas y los años de reinado de los soberanos. Por eso, al intentar fijar una fecha, los autores de los evangelios no buscaban una entrada en un calendario digital, sino situar el evento dentro de la gran historia de la salvación. El nacimiento de Jesús se sitúa así en una encrucijada de mundos: el rigor administrativo de Roma, la herencia cultural de Grecia y la ferviente esperanza de Israel. Cada detalle, desde el tipo de pañales utilizados hasta la visita de los magos, cuya identidad como astrólogos de la corte persa o babilónica refuerza la conexión con los cielos, nos ayuda a reconstruir una época donde lo divino y lo humano se entrelazaban constantemente. Si observamos el clima político de finales del siglo I a.C., vemos que Judea era un polvorín de tensiones sociales. La carga tributaria romana era pesada, y el gobierno de Herodes, aunque caracterizado por grandes obras arquitectónicas como la reconstrucción del templo, era brutal y represivo. En este ambiente, el nacimiento de un niño que era proclamado como rey o libertador no era un evento puramente religioso, sino un acto de profunda subversión política. Esto explica por qué el anuncio del nacimiento generó tal conmoción en Jerusalén, y por qué la búsqueda de la fecha exacta ha sido tan importante para la historia. No es solo el nacimiento de un líder religioso, sino el surgimiento de un movimiento que desafiaría las estructuras de poder del Imperio Romano. La cronología, por tanto, es el ancla que conecta el mito y la fe con la realidad de hombres y mujeres de carne y hueso que vivieron bajo el sol del Mediterráneo. Al reflexionar sobre el error de Dionisio el Exiguo, es posible ver una metáfora de la condición humana y nuestra constante búsqueda de orden en el caos del tiempo. Aunque hoy sabemos que Jesús probablemente nació entre los años 6 y 5 a.C., la estructura de nuestro calendario se mantiene, recordándonos que la historia es una construcción viva. La verdadera importancia de la fecha no reside en la exactitud del segundo o del día, sino en lo que ese momento representa para la cultura global. La transición de la era antigua
a la era moderna, se articula en torno a este nacimiento, independientemente de las creencias individuales. Es el punto de referencia que organiza nuestras vidas, nuestras leyes y nuestra comprensión del progreso histórico. La oscuridad de aquella noche en Belén, sea cual sea la fecha exacta en el calendario, sigue iluminando los debates académicos y los corazones de millones, demostrando que algunos eventos son tan grandes que no pueden ser contenidos perfectamente por las etiquetas del tiempo. El estudio de las fuentes extrabíblicas, como los rollos del Mar Muerto o los escritos de Filón de Alejandría, también aporta matices sobre el pensamiento mesiánico que rodeaba el nacimiento. La expectativa de un cambio de era palpable, y muchos grupos buscaban en las señales del cielo y en las profecías antiguas una indicación de cuándo aparecería el ungido. Esta atmósfera de anticipación sugiere que el nacimiento de Jesús no ocurrió en el vacío, sino en el momento exacto en que la cultura judía estaba más receptiva a una transformación radical. La precisión cronológica se vuelve entonces secundaria frente a la precisión kairótica, es decir, el momento oportuno o el tiempo de Dios, donde todas las condiciones históricas, sociales y espirituales convergen para permitir un cambio de paradigma en la historia humana. Incluso el detalle del viaje de los magos desde el este nos ofrece pistas sobre la interconectividad del mundo antiguo. Estos hombres, probablemente sacerdotes de la religión zoroástrica, expertos en la observación de los astros, representan el reconocimiento de la importancia de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Su llegada a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos, disparó las alarmas de un Herodes ya anciano y consumido por la paranoia y la enfermedad. Los últimos años de Herodes estuvieron marcados por la ejecución de varios de sus propios hijos y de su esposa Mariamne, lo que hace que el relato de la matanza de los inocentes sea tristemente coherente con el carácter histórico del monarca. Este sombrío telón de fondo resalta aún más la fragilidad del recién nacido y la urgencia de su seguridad, situando los hechos en un marco de tiempo donde la crueldad política era la norma y la supervivencia un milagro cotidiano. La vida cotidiana en la Nazaret de aquel tiempo, a donde la familia regresó años después tras la muerte de Herodes y el ascenso de su hijo Arquelao, también nos ayuda a situar a Jesús en su tiempo. Nazaret era una aldea pequeña, casi insignificante, lo que añade una capa de humildad al origen del personaje. La transición de Belén a Egipto y luego a Galilea nos muestra un mapa de desplazamiento que era común para muchos en una región marcada por la inestabilidad. La figura de Jesús como un nazareno se convierte en un sello de identidad que lo acompañaría siempre, vinculando su origen con una región conocida por su fervor religioso y sus tendencias revolucionarias. La cronología de su infancia y juventud, aunque menos documentada, se asienta sobre la base sólida de este nacimiento ocurrido en los estertores del reinado de Herodes, dándonos una estructura sobre la cual construir su biografía. En conclusión, la búsqueda de cuándo nació Jesús de Nazaret es una tarea que une la ciencia con la fe, la astronomía con la arqueología y la literatura con la historia política. Aunque el mundo celebra su nacimiento el 25 de diciembre del año cero, la evidencia histórica nos invita a mirar un poco más atrás, hacia una noche estrellada entre los años 7 y 4 antes de nuestra era, en un momento en que el Imperio Romano estaba en su apogeo y la esperanza de un pueblo estaba a punto de encenderse. Esta discrepancia no debilita la historia, sino que la enriquece, mostrándonos que la verdad histórica es a menudo más fascinante que la tradición simplificada. Al final, el nacimiento de Jesús permanece como el evento central que divide el tiempo, un recordatorio de que, incluso en los cálculos erróneos de los monjes medievales o en las sombras de la historia antigua, hay momentos que trascienden el calendario y se convierten en eternos. La historia de su nacimiento es, en última instancia, la historia de cómo la humanidad intenta situarse en el vasto río del tiempo, buscando un origen que ha descendido a todo lo que vino después.